Buen día, hermano. ¿Cómo les va? Vamos juntos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 90. Vamos a leer ahí ese versículo tan conocido, pero que nos trae tanta consolación. Es el salmista que está mirando hacia el pasado, es el salmista que está mirando hacia sus generaciones pasadas. Dice confiado, ¿no? Confiado por lo que él está viviendo hoy y por lo que vivirá. El pasado es un segmento cerrado en nuestra vida. No podemos intervenir. El presente sí es un segmento abierto en el cual podemos intervenir. Y el futuro también es un segmento cerrado en el cual no podemos intervenir. Por eso qué bueno que es echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor acerca de nuestro futuro, ¿no es cierto? A veces nos causa ansiedad, nos causa angustia, pero este hombre mira hacia el pasado y dice: Señor, tú nos has sido refugio. Está mirando hacia sus generaciones pasadas y dice: tú nos has sido refugio de generación en generación. Y en este día queremos hacer mención de la inauguración del centro deportivo, un lugar tan preciado por todos nosotros, que disfrutamos. Y acá de esto también queremos animarnos en nuestro vivir presente y también proyectándonos hacia el futuro. En este tiempo tan especial que vivimos, hay muchas personas que están pasando necesidades económicas, necesidades familiares y tantas cosas, ¿no?, que hemos vivido extrañas a nosotros, impensadas. Pero qué bueno que es recordar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y será lo mismo por los siglos. Y en eso poder cifrar nuestra fe y nuestra confianza. Así que ojalá el Señor nos ayude, ¿no? Como decía Marcelo en la oración, ojalá podamos tomar estas palabras como palabra de Dios para nosotros. Y antes de seguir adelante, yo quería que ustedes puedan ver algunas fotos que hemos querido compartir. Son las fotos del comienzo de la obra en aquel lugar. Y ustedes van a ver primero una secuencia de fotos de lo que fue de lo que fue aquel lote. Bueno, esta está un poco torcida, no sé si se puede. Bueno, esto era el terreno de Artigas en su momento, de Artigas y la vía. Ahí hay hermanos, está un poquito torcida, usted ve que ahí hay hermanos que están trabajando. Ahí no había mucho para ver construido, era todo un terreno lleno de yuyos. Ahí ya se comienza a ver lo que es el lugar de este lugar pequeño que nosotros tenemos. Ahí a lo lejos se ven algunos hermanos. Ahí se ve lo que fue la cancha de tenis con con esos fierros ahí. Ahí se ve un hermano, don Carmelo, haciendo la comida del mediodía contra la pared. Ahí era lo único que podíamos tener. Y gracias a Dios que estos hermanos, bueno, ahí ya se ve algo de la obra, se ve un montón de escombros por ahí. Ahí se ve un poquito más. Ahí se ve lo que fue un baño precario que habíamos armado. Ahí está el ingeniero Mardagian. También ahí en lo que es la galería. Esto fue antes del 85. Calculen que hemos comenzado en el 82 y eso fue el tiempo de construcción, desde el 82 hasta el 85, que fue la inauguración de la primera etapa. Y ahí, bueno, también estaban los trabajos de lo que son las canchas de tenis en su momento, ¿no? Todo un baldío enorme, pero que Dios puso la visión en el corazón de aquellos hermanos. Ahí también hay otro grupo de hermanos, ustedes los pueden ver, haciendo esas tareas, bueno, siempre faltan algunos, ¿no? Siempre en la foto, ¿qué va a ser? Desgraciadamente es así, pero bueno, el Señor y esta es una foto aérea que se sacó en su momento cuando ya estaba bastante avanzada la obra. Ven el lugar del fogón, las canchas, eran de asfalto en su momento, pero bueno, no hay ningún árbol. Ustedes ven que ahí no hay árboles, porque la plantación vino después. La plantación fue mucho después. Esto fue el comienzo, y esta es la invitación. Ven, ustedes pueden ver ahí que el día de la inauguración se envió esta invitación a todo el barrio.
Y bueno, para, digamos, convocar a las autoridades barriales y también a hermanos de otras iglesias vecinas para la inauguración que se dio el 30 de noviembre de 1985. Este es el proyecto que tenía en su corazón Jorge, y ustedes ven que prácticamente es lo mismo que se terminó. Ahí está por Artigas, el fogón, están las canchas de tenis ahí al costado, está el salón. Y bueno, después las parrillas incluso allí con los árboles, todo eso de los árboles está en el dibujo, ¿no? En ese momento no estaban plantados todavía. Así que, bueno, y después ahí comienza lo que fue la primera reunión de inauguración. Esta fue digamos, el día que estamos diciendo, ¿no? Ahí hay una convocatoria del barrio, hay hermanos conocidos, algunos que tienen mejor vista los pueden alcanzar a ver, de otras congregaciones que vinieron a acompañar ese día de inauguración, que fue el día de concreción. Ustedes ven ahí que los árboles del fondo están chiquitos, esos árboles hoy están reemplazados por los tilos, pero bueno, así que había un sol bastante tremendo porque prácticamente no había vegetación desarrollada. Bueno, y ahí están ancianos de nuestra congregación, don Ángel Borati, allí al lado de Jorge. Hay un directivo del ferrocarril que está al costado de Jorge Mardagian, y ahí está la nenita de directivo que las cintas, ¿no? Fíjense cómo está incluso todo prácticamente reluciente. Bueno, y acá es el encuentro. Jorge y Alicia están hablando con la directora de la Escuela Ejército Argentino, que es esa escuela que está ahí en Nazca, y bueno, ella también fue convocada. Es decir, fue una convocatoria realmente importante y fue un evento importante para el barrio, que en su momento, por supuesto, ya había visto que los hermanos durante varios años estuvieron trabajando y ahora veían la concreción de la obra. Aquí hay otra foto. Están, ¿no? Seguramente después fue un mensaje alusivo y don Ángel habrá predicado, probablemente sí, yo ahora no recuerdo bien, pero sí, él seguramente predicó en ese momento. Ahí está la banda de policía que también fue convocada, especialmente para el evento. Ustedes ven el tema de los árboles, ¿no? Fíjense, el sol era tremendo en ese momento, pero bueno, igualmente el Señor nos acompañó y bueno, ese fue un momento muy feliz que Dios nos concedió. Luego ahí está el izamiento de la bandera en el mástil, porque bueno, teníamos el mástil también concluido y bueno, también se aprovechó para izar la bandera, cantar el himno, como hacemos en todos los eventos, y bueno, hacer una mención acerca de que Dios bendiga a nuestro país también, ¿no? Hay chicos ahí de la escuela, que estaban, ¿no? De la escuela primaria. Así que, hermanos, simplemente traer estas cosas para, como decíamos, ¿no? Es la generación que uno mira hacia atrás y decimos, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y recordar el poder y la protección de Dios en esos tiempos. Y también, como dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 7 al 8, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uno cuando hace mención de estas cosas también nos acordamos de nuestros pastores, aquellos que nos enseñaron la palabra de Dios, aquellos que dieron mediante su conducta, que nos ha edificado y nos hace, por supuesto, mirar hacia adelante y procurar imitar la fe. Y el texto de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es ese mismo Dios que estuvo con nuestros hermanos allí en el comienzo, es el Dios que está con nosotros y que estará también delante nuestro. En ese momento, Dios puso una visión
Dios puso un proyecto en el corazón de un hermano y luego en el resto de la congregación, ¿no? Dios obra de esta manera, pareciera. Dios trajo un proyecto, Dios trajo una visión al corazón, y es la que se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Dios puso esto en el corazón de los hermanos, a través de uno de los hermanos. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Ahí hay una visión, hay un proyecto de Dios en el corazón, hay una promesa. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y ese era el lugar que nosotros vimos. Ese era un lugar de yuyos, ese era un lugar desierto, pero Dios había puesto esa visión en el corazón de los hermanos. Y qué importante que es imitar esa fe, ¿no? Quizás cuando no vemos el proyecto terminado, pero tener eso en el corazón. Y eso fue de parte de Dios, evidentemente, porque Dios hace esta obra, hermano. La hace con hombres débiles y necesitados, como somos cada uno de nosotros. Pero qué importante que es estar cerca del Señor para tener estos proyectos de Dios en nuestra vida. Quizás en tu vida familiar, quizás en tu vida de relación, esta cercanía con Dios nos debe traer estos proyectos que Dios tiene para nuestras vidas y para la iglesia. Dios habló de esta manera, puso una visión, puso un objetivo, puso un proyecto suyo. Y como dijera el apóstol Pablo, ¿no? En Hechos 26, 19, él está hablando de lo que Dios había hecho en su vida. Dios lo había transformado de ser un perseguidor de la iglesia ahora a ser un predicador del evangelio. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas, nos transforma. Y el apóstol Pablo, cuando recibe ese llamado de Dios, dijo, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial. Dios había puesto en el apóstol Pablo un proyecto, había puesto una visión, predicar la palabra de Dios. Y dice también el libro de Isaías hablando del Señor, Isaías capítulo 50, versículo 5. Es una profecía que habla del Señor. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde a la visión celestial. Hoy pedimos que Dios nos hable y en cada momento pedimos que Dios nos hable en nuestra vida, pero no debe quedar ahí en la esfera del proyecto o la visión. Debe quedar también en la esfera de nuestra respuesta, de no ser rebeldes a la visión celestial. Cuántas cosas Dios nos marca todos los días a través de su palabra. Y allí necesitamos poner voluntad para que Dios obre en nuestra vida. Y evidentemente estos hermanos de las generaciones pasadas no fueron rebeldes a la visión celestial. El desafío era grande, el desafío era enorme humanamente, sin medios, con muy pocos medios económicos, pero evidentemente no fueron rebeldes a la visión celestial, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue rebelde a la visión celestial, y así como el Señor Jesucristo también no fue rebelde a la visión celestial. Pero ¿qué más hay que tener, además de esa visión, ese proyecto que Dios trae a nuestra vida? Bueno, debe haber convicción. Nosotros podemos tener en nuestro corazón, de parte de Dios, muchos buenos deseos, pero también hace falta la convicción para llevarlos adelante. Y les invito a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Vamos a leer ahí dos versículos de la palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10 y 11. Dice allí el libro de Eclesiastés, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Me volví y vi debajo del sol. Este es el pensamiento del hombre debajo del sol. Este es el pensamiento que tiene el ser humano, que todo lo que viene a la mano lo debe hacer según sus fuerzas. Hay un proyecto de Dios, hay una visión de Dios, pero nosotros tenemos que tener cuidado que sea de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de que no va a ser hecho según nuestra fuerza solamente, sino con la fuerza de Dios.
Hay muchas situaciones en nuestra vida, negocios, emprendimientos, familias, un montón de cosas que pueden venir a nuestra mano. Pero tenemos que tener esa pequeña observancia a los hijos de Dios, que sea de parte de Dios. Por eso que ojalá sea así, porque dice la palabra de Dios que no es la guerra de los fuertes, ni es el ganar la carrera de los ligeros, ni es de los elocuentes el favor, de aquellos que tienen elocuencia para conseguir las cosas, sino que es la necesaria intervención de Dios en todas las cosas. Nosotros los hijos de Dios, cuando nos ponemos en las manos de Dios, debemos pedir la intervención de Dios en todo lo que hacemos, aún hasta en las cosas más sencillas, comprar, vender, no sé, las cosas más sencillas que nos ocurran en nuestra vida, aún para la recreación, cosas tan sencillas. Pero pedir, Señor, interviene tú, pon tu mano, que tu mano esté conmigo, que tú estés conmigo, porque eso es la convicción que trae el cumplimiento del proyecto de Dios. Si es de Dios, necesitamos que Dios nos acompañe. Fíjense lo que dice 1 Samuel capítulo 10, versículo 7. Si vamos ahí a la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 10, versículo 7, y leemos allí, es el diálogo que tiene el profeta Samuel con Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl tenía una gran obra para hacer. Iba a reinar sobre Israel en un proyecto enorme. Después nosotros conocemos la historia, él fracasó. Pero acá Samuel le marca los primeros pasos. Y le dice en 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 al 7, le dice algo que usted y yo necesitamos en la vida. En nuestra vida secular y en la vida cristiana, usted y yo necesitamos. Yo el primero, yo hablo por mí, hermano. Dice allí, Samuel le dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Nosotros tenemos el Espíritu del Señor con nosotros desde el momento que creemos. Pero acá Samuel está diciendo, cuando vos encares el proyecto de Dios, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Porque no va a ser en tus fuerzas que vas a hacer las cosas. Tus fuerzas no te van a bastar. Tu entusiasmo no te va a bastar. Vas a necesitar el poder de Dios. Y acá Samuel le dice, el poder de Dios va a estar con vos. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, hablarás las palabras de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de que el Espíritu de Dios hable a través nuestro? Hable por nosotros las palabras de Dios. Y ahí le está diciendo Samuel a Saúl esto. Y después le dice además, y serás mudado en otro hombre. Es el cambio, hermano querido, que Dios quiere hacer en mi vida y que quiere hacer en tu vida, a través del Espíritu Santo. Transformar nuestras vidas para que seamos el evangelio viviente que Dios está reclamando que seamos. Y eso le promete, le dice Samuel a Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, ¿cómo termina el texto? Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Distinto al texto de Eclesiastés, ¿no? En Eclesiastés leíamos todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Pero acá agrega algo muy importante, y es la convicción a la obra. Es la convicción que necesitamos, hermano, que Dios está con nosotros. Dice, haz lo que te viniere, no todo, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y esa es la convicción, hermanos. Dios da una visión, Dios da un proyecto, Dios te muestra su voluntad, Dios te dice lo que tenés que hacer, pero además necesitamos la convicción de que Dios está con nosotros. Es una convicción diaria, es una convicción que da Dios paso a paso. Nosotros quisiéramos conocer el poder de Dios para nuestra vida durante todo el resto de nuestra vida. No, es paso a paso. Es paso a paso que Dios nos da las fuerzas. Como dice el libro de Deuteronomio, conforme a tus días serán tus fuerzas. Cada día tenemos que ir a buscar en Dios la fuerza para ese día. Es como el maná. ¿Recuerdan cuando el pueblo salía a buscar
el maná. Tenían que ir a buscarlo todos los días. Y esa es la convicción. Entonces está la visión, está el proyecto de Dios, pero además necesitamos la convicción, porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad solamente, porque tiempo y ocasión acontecen a todos los hombres. ¿Y cuántos proyectos fracasan? ¿Cuántos emprendimientos naufragan? Bueno, necesitamos además el poder de Dios que esté con nosotros. Y evidentemente, hermanos, las generaciones pasadas gozaron de eso, porque nosotros hoy estamos disfrutando de este lugar que Dios nos concedió, y hay un tiempo de permanencia en donde podemos decir, Señor, tú has estado con nosotros, tú has sido refugio de generación en generación, con aquellos primeros hermanos que comenzaron este emprendimiento, y hoy, Señor, tú nos das esta bendición de conservar este lugar, y por eso te pedimos que nos ayudes, que nos guíes para hacer tu voluntad, para seguir con lo que tú has puesto en nuestras manos. Y, hermanos, por supuesto, nosotros hoy estamos haciendo mención de estos años que el Señor nos permite estar en este lugar, pero también tenemos que decir que además de la convicción necesitamos la motivación correcta. Si hay un proyecto, si hay una convicción, también debe haber una motivación. La motivación, ¿cuál debe ser? La motivación de todo lo que hacemos, ¿cuál debe ser? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Cuántas fuerzas dedicamos a nuestras cosas personales? Bueno, también Dios quiere que las dediquemos a sus cosas, a su obra, a sus emprendimientos. Servimos a Dios en nuestras tareas personales, claro que sí también. Pero ojalá Dios nos dé esa visión también. Nuestra fuerza, nuestra mente, todo nuestro ser debe ser motivado a servir a Dios por amor. Esa es la motivación correcta. Y el apóstol Pablo lo sabía. Él dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos impulsa, nos motiva. Pensando esto, lo que hoy hicimos, hoy estuvimos pensando en la muerte del Señor, hoy estuvimos poniendo nuestro pensamiento en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante hacer memoria del Señor cada primer día de la semana y todos los días de nuestra vida. Y Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La motivación correcta. Llevar adelante los proyectos de Dios con convicción, pero además con la motivación correcta. A veces podemos caer en una motivación egoísta, en donde el Señor Jesucristo pierde el foco de atención. Por eso no queremos que el Señor Jesucristo pierda el foco de atención en estas recordaciones. Todo es obra de Él, todo es su poder, todo es Dios, es la mano de Dios, tomando hombres débiles, llenos de temores y flaquezas como usted y yo tenemos hoy, ¿no? Pero con el poder suyo detrás, para que solamente la gloria sea para Él. Las motivaciones correctas, gracias a Dios. ¿Y cuál es la motivación correcta? Bueno, que el Señor Jesucristo sea glorificado, porque la motivación correcta va a ser aquella que nos va a permitir enfrentar las dificultades. Hay dificultades, hay conflictos en la obra de Dios, y sí, lamentablemente los hay, pero necesitamos realmente confiar en Él, que Él va a ser nuestro refugio. Él es aquel que nos ha guardado de generación en generación. Entonces, además de la motivación correcta está la perseverancia. Y con esto ya terminamos, ¿no? La cuarta pata de la mesa quizás es la perseverancia. Hace falta perseverancia en la vida cristiana y quizás es lo que más nos cuesta. Hace falta perseverar en las cosas que conocemos y que muchas veces olvidamos. Los contratiempos, las dificultades atentan contra la vida cristiana y necesitamos perseverar. A veces pensamos que vamos a tener un deseo natural de leer la palabra de Dios y eso no es así. Es un deseo que nosotros tenemos que inducirlo. A veces pensamos que vamos a tener deseos de orar y eso tampoco es así. Eso hay que inducirlo. El bebé naturalmente tiene deseo de alimentarse. Es así, ¿no? Aquellos que son padres saben que cada tantas horas el bebé comienza a llorar y hay que darle de comer, ¿no es cierto?
es así. Bueno, el deseo de la palabra de Dios no es así. Hay que perseverar y hay que inducirlo, porque eso lo dice la palabra de Dios. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hay que desearla. Es algo que no va a venir automáticamente, pero hay que perseverar en ello. Es la vida cristiana, una vida de perseverancia. Perseverar en la oración. Muchas veces nos desanimamos, pasamos tiempo sin la respuesta de Dios y decimos, Señor, tengo que seguir orando por esto. Y a veces nos desanimamos. Bueno, hay que perseverar. Hay que perseverar en la comunión. Hay que perseverar en el amor fraternal. Hay que perseverar en la búsqueda de Dios, aún en las cosas más sencillas. Pareciera que Dios no tiene que intervenir. No, sí, en todas las cosas Dios tiene que intervenir en nuestra vida. Y hay que perseverar en el compartir la palabra de Dios. Y este tema de la perseverancia, qué bueno que es tenerlo en cuenta, incluso en las actividades que hacemos en el centro deportivo, tantas actividades que llevamos adelante, con tantos matices, con tantos hermanos involucrados, tantas actividades, y que Dios nos ayude a no perder el objetivo principal, que es predicar el Evangelio de Jesucristo, que es hablar del Señor. Así como ahora lo hacemos en Pan de Vida y Dios nos está bendiciendo, así como se han hecho en la Escuela de Deportes, en tantas actividades que se desarrollan, porcelana fría, bueno, hay muchas actividades que a mí se me escapan de la mente, así que siempre es un problema cuando decimos las cosas, a veces olvidamos muchas, pero por eso les pido perdón a aquellos, pero son muchas las actividades que se desarrollan, actividades para la tercera edad, actividades de jóvenes, adolescentes, bueno, un montón de actividades, y no perder ese objetivo, ¿no es cierto? Que es el objetivo por el cual comenzó la obra en este lugar, comenzó la obra aquí donde Dios nos permite estar. ¿Y qué debemos comunicar, hermanos? Lo que dijo el Señor Jesucristo orando al Padre. San Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y sigue el texto, y dice el Señor, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor vino a cumplir una obra. Él vino a revelar a Jesucristo. Y nosotros tenemos esta obra por delante, hermanos, ya sea desde el centro deportivo, ya sea en tu vida personal, ya sea con tu familia, con tus vecinos. Nuestra obra, ¿qué es? Es dar a conocer a Dios y a Jesucristo. Y el Señor pudo decir, cuando terminó su vida, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ojalá yo lo pueda decir así. Ojalá usted lo pueda decir el día que el Señor nos llame, o el día que venga a buscarnos. Por el Señor, la obra que me diste que hiciste, que yo hiciese, la hice. Y la hice de la manera que vos querías. ¿Cuán lejos estamos, no? Por lo menos yo el primero. Por eso que el Señor realmente nos tenga misericordia, tenga piedad de nosotros, hermanos, y nos ayude para que podamos continuar en nuestras vidas esa obra que Él quiere hacer a través del Espíritu Santo, formando a Cristo en nosotros, porque es el Evangelio de nuestras vidas, lo que las personas también quieren ver, dar a conocer a todo lugar, en todo lugar donde nos movemos, la persona de Jesucristo, para que las personas puedan conocer a Dios y así el Evangelio pueda seguir siendo predicado. Y por último, hermanos, terminando este tiempo de recordación, dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. A veces desmayamos viendo nuestras capacidades, a veces desmayamos viendo las situaciones que nos rodean, a veces desmayamos viendo los corazones quizás a los cuales les estamos predicando y rechazan el Evangelio, o otras situaciones que nos hacen caer en desmayo. Pero qué bueno que es, acá dice, no nos cansemos de hacer el bien, de buscar a Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ojalá el Señor nos ayude, hermanos, en lo personal y en lo congregacional, que podamos cada uno de nosotros sumar nuestro pequeño granito de arena para que la obra de Dios pueda continuar, que Dios nos acompañe en todo. Así que muchas gracias
y que el Señor les bendiga.